Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenos días, tardes, noches, Chilivers. Estamos en un episodio más de Ciencia al Chile. Yo soy Lola Montalvo y como siempre, mi compañero de guerras y de podcast y de laboratorio y de muchas cosas interesantes. ¿Quién está ahí? Isaac Lal. Y yo las manitas. Yo sé, yo intentando coordinarme para estar del mismo lado, pero Esto no funciona, ¿verdad? está muy complejo para mi cerebro reptiliano. Ay, reptiliano. Ahorita vamos a hablar de este tipo de cosas, porque ¿qué creen, Chilivers? Hoy tenemos un episodio súper interesante. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero Ya sé, sí, todos está están súper... interesantes. Ya sé, es que todos me gustan. No detecto la mentira, todos están interesantes. Ay, no, es que amamos nuestros temas, Isaac, por eso nos parecen interesantes. Pero no, de verdad, o sea, de verdad sí está interesante porque vamos a hablar del olfato. Este sistema que tenemos desde hace muchísimo tiempo antes de llamarnos humanos, en la línea evolutiva de mucho tiempo, fue, si no es que el primero, uno de los primeros sentidos que se desarrollaron. Nuestro sistema nervioso, ya muy complejo, muy diferenciado, creo que es la palabra adecuada, de humano, probablemente pueda ser difícil distinguir esta adaptación o esta característica que hemos adquirido los animales en general, porque también los reptiles y las aves lo tienen, y también, bueno, los anfibios de alguna u otra manera lo tienen, pero este sentido es como súper importante porque ¡ay! Se me cuecen las habas y no quiero soltar información antes de decirlo, pero voy a Suelta la arriesgar. sopa, tú suéltala toda. Es que, ¿saben qué? Me quedé en shock porque este sentido es el único sentido que es así, literal, una extensión del cerebro para estar más cerquita con el medio ambiente. O sea, hagan de cuenta que como que al cerebro se le antojó tener una trompa, así como una trompa de elefante, y dijo, ¡mi! Y sacó una trompa, así como que metido entre la boca y, bueno, los orificios nasales, que pues nosotros es muy diferente, ¿no? Pero muchas otras especies tienen solamente dos ranuritas así, y tienen el sentido del olfato ahí, luego, o sea, es como la parte del cerebro más expuesta que tenemos. Y eso hace que el sentido del olfato sea sumamente interesante. También, ¿te acuerdas, Isaac? Ya hemos estado platicando un poquito de este sentido de manera indirecta, porque pues tenemos un capítulo por ahí que se llama Olemos el amor. El amor. El amor. Y que sacamos, creo que a raíz de 14 de febrero de este año, ¿no? Una cosa así que... Sí. Pero bueno, o sea, lo tocamos de manera indirecta, pero a final de cuentas terminamos hablando de las narices. Y ahora queremos hablar como más o menos, o bueno, más directo, cómo funciona, les vamos a platicar algunos datos curiosos, vamos a hablar cómo está integrado, vamos a hablar principalmente de humanos, ¿no? Pero no van a faltar las comparaciones con cualquier otro animal y bueno, siempre con miras a despertar la curiosidad y siempre con miras a que nos adentremos a leer más. Personalmente, yo tengo que confesar que a mí me faltó prepararme para este episodio, la cantidad de información Qué que hay mentira tan acerca. grande, todo lo que me mandaste que... Ay, pero la mitad estaban mal, ya viste que ya lo revisamos. Porque han de saber que en Ciencia del Chile tenemos un método. Aquí nada se hace nada más porque sí. Aquí siempre rebotamos las ideas y siempre le mando a Isaac la información y Isaac me la manda a mí y leemos las mismas cosas de alguna u otra manera para detectar si hay alguna imprecisión o algo que con lo que tengamos que tener cuidado a la hora de hablar, ¿verdad, Isaac? Sí, porque nunca faltan, ¿eh? O sea, No, nunca hay faltan. cada cosa publicada que te das cuenta de que no, pues sí, todo el mundo publica lo que quiere, pero aquí se presentan las cosas con la máxima evidencia posible que este par de cerebritos nos deja presentar.
Así es. Y bueno, al respecto de todo esto, este sistema no lo inventamos nosotros, se llama revisión de pares y se usa en Ujú. la gran mayoría de las publicaciones científicas y es lo que le da validez. Cuando alguien publica algo, un artículo sobre todo, que es como los artículos científicos son los que presentan la vanguardia de la información. Sí, Entonces, por eso es como muy, muy importante que no nada más uno o dos revisen, aunque siempre es el revisor número dos el que nos da problemas. True story. desgraciado. Desgraciado. Y además no sabemos la identidad de los revisores, ¿no? Sí. Pero por decidimos traer este sistema desde que empezamos Ciencia del Chile para poder revisar como toda la información que les presentamos y pues asegurarnos que lo que les estamos diciendo no está obsoleto o es lo más nuevo que se puede o siempre darle lugar a que nos podemos equivocar y que va a aparecer una fe de ratas por ahí diciendo o en el siguiente capítulo, oigan, que creen, la regamos, ¿no? Ujú. Pero vamos, yo les estaba confesando que a mí me faltó prepararme de verdad. Hay mucha información, mucha, mucha, mucha información. Quedamos sorprendidos. ¿Cómo Es fue? que, es que, ¿sabes que este es un tema, no sé en qué problema nos metimos cuando se nos ocurrió hacer un episodio de olfato? O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió? Porque pensábamos que iba a ser un episodio bien tranqui. Por ejemplo, tenemos un episodio parecido a lo que queremos hacer esta vez, Sonido. sobre el sonido, sobre el oído, o sea, el escuchar, Se ¿verdad? llama del sonido a la sinfonía, Del ¿verdad? Creo sonido que de la sí se sinfonía, llama. no me acordaba, pero Sí. bueno. Ya tenemos un episodio parecido donde hablamos sobre uno de los sentidos. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo similar. Estuvo bien padre Uris, ese episodio. ¿En qué momento íbamos a saber nosotros que el olfato iba a ser tan complejo? Ridículo. O sea, estamos hablando de que nos vamos a meter a rollos bien fumadísimos de física cuántica, nos vamos a meter a rollos bien fumados de biología molecular, de biología evolutiva, de neurología, neuroanatomía. Está bien complicado y es que yo no creo que sea tanto que estés mal preparada. Más bien yo creo que el pedo es que es imposible Está terminar de imposible. prepararse para este tema y además que todo el tiempo, o sea, no, yo no sabía que había tanta investigación sobre este sentido del olfato. Hay Es muchísima que investigación. sí, no, en los últimos años, sobre todo con investigaciones en bebés, Ujú. se han empezado a encontrar un montón de influencias en el comportamiento posterior cuando los bebés están bajo influencias estímulos Del olfato, olfatorios, sí. ¿no? Pero también es que todo se relaciona porque el olfato se relaciona con la memoria. ¿A cuántos no les ha pasado? O sea, que de repente entras a un lugar y huele a algo y te remonta así a una memoria que ni te acordabas que Sí. existía y sientes como que esa remembranza y todo como que tu sistema o tu, bueno, a ver, es que sistemas oye como si fuéramos robots, ¿no? Ya Pero sé. todo tu cuerpo empieza puedes tener así como una piloerección, o sea, que se te pone la piel de Ujú. gallina, pues, sonó como muy pelado, ¿verdad? Pero no, La no es ninguna piloerección. peladez, la piloerección, que se te pone la piel así de gallina o que de repente sientes como una tranquilidad así como extraña que dices, ¿de dónde viene? Y te lleva como a memorias bien, bien lejanas, ¿no? Sí. Y está increíble, o sea, los campos con los que se relaciona, no nada más la crianza, sino las reacciones a estímulos y la memoria y muchos otros más, estudios conductuales, estudios genéticos. Ahorita Ujú. con el SARS-CoV-2, la COVID-19, uno de los principales síntomas es la pérdida del olfato, Así no es. tanto del gusto, sino del olfato. Y Ujú. hay estudios en donde la pérdida del olfato es en más del 70% de la población. Les digo en más del 70 porque no me acuerdo entre el 70 y el 80 cuánto es. Ujú. Por eso les digo que más del setenta Ujú. por ciento. Pero no se dan cuenta que han perdido el olfato. Ujú. Entonces, y hay estudios también que hablan de depresión por pérdida del olfato. Sí, muy cañón, ¿Qué muy cañón. onda? Pues yo creo que para empezar a abordar este tema podemos irnos como paso por paso, ¿no? Porque está muy Sí, complicado. sí. Yo quisiera empezar abriendo con realmente qué es el olfato, porque, o sea, podríamos clasificar nuestros sentidos, que no son cinco sentidos, son más. O sea, Ujú. eso de que, esa de cinco sentidos, ¿cuántos hay? High five, no, es mentira, está mal. Entonces, porque Y yo, también entre el equilibrio, porque también entra el equilibrio, entra la propiocepción, entra el dolor, la sensación térmica, etcétera. Son más sentidos que cinco, pero los podemos clasificar en tres mecanismos.
Ujú, Están exactamente. los sentidos que se activan por la luz, que utilizan fotorreceptores, o sea, la visión. Chéquense este par de ojitos, esas retinas con esos que tienen esos conos y bastones en el fondo del ojo que se activan con la luz. Bueno, eso es un tipo de sentido. El otro tipo de sentido es el que se activa por mecanorreceptores, es decir, por moverlos, porque se toquen, porque los sí, o sea, los mueves. Y ahí entra todos los que tengan que ver con sentir presión en la piel, con sentir el tacto suave, incluso el equilibrio, o sea, el que tú te meneas así la cabeza, es porque dentro de tus oídos pues están estos como ciliecitos que se mueven contigo y te dicen la dirección. También el oír, el oído es un sentido de que utiliza mecanorreceptores, porque al final de cuentas esta bella voz que están escuchando en este momento son ondas Sí. sonoras que están... Ay, no, me da más risa que nada, no pude mantenerlo. Bueno, esta bella voz, a ver, vamos Tú a intentar síguele de... porque sí es bella. Esta Esta bella bella voz voz, que están escuchando. esta bella voz que están escuchando, realmente son ondas de sonido que es aire comprimido que está chocando en su tímpano y está, bueno, eso lo pueden checar en otro episodio, en el del sonido de la sinfonía. Pero al final de cuentas también es mecánico. Y luego está el tercer grupo, que son los que utilizan quimioreceptores. O sea, químicos, necesitan presencia de químicos. Y ahí entra el olfato y el gusto y otros así, y otro sentido así como que, bueno, no sé cómo decirlo, es como, por ejemplo, sabes que cuando tú te comes algo picante, así como sin sea el chile picante, realmente el picor, o sea, lo enchiloso de algo, no es gusto, es dolor. Como Entonces, su esta servilleta, Dolores, como es su dolores, servilleta. como la servilleta aquí, Mary Pains. Entonces, Terrible. estos mecanismos, estos tres mecanismos que platica Isaac, funcionan de diferentes maneras, ¿no? Y a ver, o sea, la explicación que nos acaba de dar Isaac es como súper, súper precisa porque te habla de la manera en cómo estímulos que son un poquito más mecánicos o más físicos terminan o se tienen que convertir a señales Ujú, eléctricas o impulsos eléctricos. Pero si nosotros nos vamos a los últimos que mencionó, que son los quimiorreceptores, que son por lo pronto la parte del olfato y la parte del gusto, de la lengua, ujú, ¿ok? Que en otras especies es un poquito diferente porque se mezclan, por ejemplo, en las ujú. serpientes, estas van básicamente directo al cerebro. O sea, Sí, son con lo que platicábamos al inicio, sí. el bulbo olfatorio u olfativo de la nariz es una extensión del cerebro que está súper en contacto con un par de capas de células nada más. No interviene un nervio, o sea, no hay un cambio de el origen de esa señal, como Sí, lo puede ser en el oído, ¿no? y O es en que la sabes que presión. además de eso, el olfato es el único, o sea, es que haz de cuenta, imagínense ustedes su cavidad nasal, aquí como ese hueco que está atrás de su cara, atrás de su nariz, que es donde respira y los mocos ahí se escucharon bien horribles, donde usted respira y siente dentro que se llena de aire, pues la cavidad nasal. Y en la parte de arriba está esa plaquita, es como si fuera una estampita, como del tamaño de una estampilla, de las de correo, que creo que ya no existen. Ah, pero un parchecito así, pues, Ah, un un parchecito parchecito así. así mini, ándale. Un cuadradito, un parchecito ahí, donde están esas células olfativas. Y aquí lo interesante es que es el único lugar en el cuerpo humano en donde tenemos nervios al descubierto. Así Porque es. estas células olfativas, por ejemplo, si hablamos de la vista, pues está dentro del ojo, la retina, no está descubierto, incluso, pero incluso los conos y los bastones no son neuronas, no son neuronas. Igual, por ejemplo, en la piel, pues a lo mejor están los corpúsculos de Pacini, los otros, los de, no me acuerdo cómo se llaman los otros, pero que son neuronas, pero pues está la piel.
Y muy importantemente, estos dos órganos, tanto la piel como el ojo, tienen placas córneas. O sea, la córnea no se llama córnea por pura coincidencia, es un pedazo endurecido que hace de Ujú, interfase. Misma cosa con la piel, que la parte de afuera, pues nosotros la sentimos suavecita, pero en realidad es bien resistente, ¿no? ujú, Pero en sí, la nariz no hay nada, sí, no está hay al nada. descubierto los nervios, están, literal, están terminaciones nerviosas, estas células olfativas, ahí al descubierto. Entonces, Alrededor del moco, tienen un chorro a- de moco. Esa es la así barrera es, que tienen. sí. El, y es bien importante ese moco, ¿eh? Porque es la barrera protectiva, porque también si se ponen a pensar, pues en la nariz, en la cavidad nasal, en la cavidad bucal que por atrás se conecta con la cavidad nasal, Ujú. pues hay harta bacteria, hay harto virus, hay harta cosa. Entonces el tener el sistema nervioso ahí tan expuesto, pues te expone a que se puede infectar. Y ese es un tema bien interesante que yo creo que vamos a tener que tratar sí o sí durante el episodio, ¿no? Porque quieras que no, Sí. con la pandemia y cualquier otra enfermedad, como por ejemplo la polio, o sea, se Ujú, transmitía directo por el epitelio de la nariz, ¿no? sí. Entonces, esto que comenta Isaac no es para nada algo que podamos tirar a lo loco. Es uno de los Ujú, principales diferenciadores, pero también es algo que hace al sistema del olfato o al sentido del olfato, si le quieren llamar de esa manera, algo irreemplazable. Es crucial entender sí. esta exposición tan masiva de esta extensión del cerebro y que solamente llegue a estas dos capitas de celulitas, tres capítulos, dependiendo de la especie, ¿no? Pero dos o tres Ujú, capitas de celulitas y que estén tan en contacto y que cualquier cosa puede llegar ahí, que el mismo cuerpo ha desarrollado maneras de protegerse, pero a final de cuentas es lo que también le confiere la capacidad de poder detectar una amplísima gama de moléculas. Y bueno, sí. pero ¿sabes una cosa, Isaac? Vamos a regresarnos tantito. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú estás, no sé, estás cocinando algo, ¿no? Porque gorda, ¿verdad? Ujú. Estás cocinando algo y pues necesitas ponerle como más sazón. Entonces, la primera cosa antes de meterle el dedo y probarlo, pues lo hueles. O sea, tienes, Sí. o sea, llegas a oler la comida, ¿qué es lo que hay, no? ¿Qué Ujú. pasa? Imagínate que es un día lluvioso y así como que está tormentoso afuera y Qué llegas a la gusto. cocina y hay un caldito de pollo, así con sus Se papitas, antoja, con sus verdaderamente. y su zanahoria así ya picadita y está sirviendo y huele bien sabroso, sabroso. Y llegas y bueno, a ver, no le vas a meter la nariz porque te vas a meter la quemada de la vida, ¿verdad? Le das Been un llegue ahí there, al caldo de pollo. le das un llegue al caldo de pollo, pero no, así no. O sea, se van a quemar porque les estamos diciendo que está bien expuesto. Por eso no deben meterse cosas súper calientes como vapor de agua o ponerse la secadora en la nariz. No, pues Pero no. ¿qué es lo que pasa con ese vaporcito que está despidiendo el caldo? ¿A dónde entra? Pues entra a la nariz, ¿no? Entra por las fosas nasales. Y luego, entre más grande tengas la nariz, pues más te cabe, ¿no? Hay gente que tiene las narizones así enormes, que envidia, porque pues pueden tener una gran cantidad de aire ahí que pueden estar recirculando. Y bueno, también tenemos pelos en la nariz, lo cual es perfectamente normal, que ahí se queden atorados un montón de cositas, ¿no? Y pues un poquito más arriba, pues tenemos esta parte que está llamando Isaac. ¿Cómo se llama ese pedacito, Isaac? O sea, ¿cómo es que la molécula entra de una vez pasadas los pelitos y se pega? Pues es que aquí lo que pasa es que para que tú puedas oler algo es porque la molécula o lo que estás oliendo está entrando, se dice que está volatilizada. Es Ok, decir, está en el aire y entra a tu cavidad nasal. Y lo primero que hace es que se disuelve en el moco. O exacto. sea, entonces, estos son malas noticias para quien le dé asco, pero lamento decirles que si huelen popó, es porque hay partículas de popó en el aire que entraron a su nariz, están en el interior de su Y las cavidad nasal partículas de popó entrando a tu cuerpo. y, y pues ya pasaron al moco, están ahí disueltas y le están dando un besito hacia tu epitelio olfativo, olfatorio más bien. O sea,
Una mala noticia, lo siento, si a lo mejor su día pudo haber sido mejor si no sabían esto. Y eso aplica para todos los olores. Pues entonces la molécula del caldo de pollo o del olor que Ajá, produce el caldo de pollo ya entró y ya se disolvió en tu moco. A ver, y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante, porque deja tú que les dé asco el olor de la popó. No, es que ajá. la gente le tiene un asco inconsciente al moco como si fuera algo malo. Ujú. Y en realidad la mucosa, que son esta serie de celulitas que producen moco, y el moco no es otra cosa más que glucopolisacáridos, o sea, hace azúcar con proteína disuelta en agua, y por eso es tan Así cuichi es, cuichi y así como así slimy, ¿no? es. Y Y no además, es otra cosa. sí, y además otra mala noticia para quien le dé asco. Todo el tiempo estás tragando moco. Todo el tiempo Todo el estás tiempo, tragando. no te das cuenta, pero todo el tiempo, o sea, este moco, las células lo van produciendo y te lo vas tragando, o sea, no te das cuenta, todo el tiempo estás comiendo moco y tú Un- estás unos en tu vida como comemos si más nada. que otros. Ya los que se lo sacan ya son otro tipo de persona, ¿verdad? Que ya es otra cosa. Pero todo el tiempo estamos tragando moquillos Y esto de, es de nariz y de cualquier de otra cosa, ¿no? nariz Hay y muchos, de faringe y de y boca de también. laringe y de boca, o sea, también todo eso. También produce Sí. moquillo. Entonces, es como bien interesante que cosas a las que les tenemos mucho desprecio, en el caso del olfato y de muchas otras funciones, pero ahorita estamos hablando del olfato, son vitales. O sea, tener mocos Sí. en la nariz es bueno, es bonito y está bien. O sea, no hay por qué tenerle el asco al moco de las narices, menos de las Ujú. narices tuyas, ¿no? Y ya si Sí. son mocos ajenos, pues bueno, ya Ajá. Ya te lo dejo al que tú lo evalúes, si te das exactamente, asco o ¿no? no. Pero tus propios mocos no deberían darte asco porque pues en realidad te están protegiendo, pero además te están permitiendo, son el vehículo por el cual las moléculas odoríferas o del olor Sí, sí, sí. se pueden disolver. Y entonces cuando se disuelven en ese moco, Isaac, ¿qué pasa? ¿Quiénes cachan a estas moléculas que están ahí disueltas en el moco? Ah, pues son estas células súper interesantes, súper únicas y diferentes, únicas y detergentes, como dirían ellas mismas. Se llaman células olfactorias, que en Y pero, realidad son neuronas. a ver, En sí, pero realidad, ¿por qué son tan únicas y diferentes entonces? mira, son únicas y detergentes porque son neuronas que, o sea, obviamente como neurona que son, pues conducen corrientes eléctricas, ¿verdad? Lo que nosotros lo llamaríamos potencial de acción. Generan potencial de acción, o sea, le llega así algo, las estimula y genera un potencial de acción y eso se traduce como una corriente eléctrica que se va para el cerebro. Pero esas neuronas son interesantes porque, bueno, para empezar su forma es muy distintiva porque son neuronas que tienen así como bigotitos, como pelitos, como forma de cilios. Ya sé, así. Ándale, como los que nos están viendo en YouTube, en este momento están viendo una representación muy fidedigna de estas células de Lola. Imaginen que soy una célula y tengo Ándale. los pelitos así. Para quienes nos están escuchando en Spotify, en este momento Lola está utilizando su cabellera azul y morada como barba. Y luego con esos pelitos, ¿qué hacen, Isaac? Pues es que estos pelitos son buenos porque, pues como son muchos pelitos, se les pueden pegar muchas moléculas odoríferas. Y aquí entramos al reino de la genética y de la biología molecular, porque, ¡Uh! porque nos encontramos con un paradigma. Un paradigma. ¿Qué es un El paradig paradigma? con el paradigma, con el misterio, con la duda, con el qué está pasando, qué será. Aquí le voy ¿Qué? a tener que poner música de... Llegamos al paradigma, a la conspiración. ¿Qué está pasando con el olfato? Porque han de saber que la literatura clásica dice que los humanos podemos detectar alrededor de 10,000 olores diferentes. Lola me compartió un artículo donde dicen, nene, son 1 trillón de olores. Pero bueno, mínimo son 10,000, hasta puede ser 1 trillón. Está por verse cuántos olores puede detectar el humano. Pero aquí hay gato encerrado, porque tenemos solamente 300 tipos de receptores, más o menos. Entonces dices, a ver, como que no me da la cuenta.
Si tenemos 300 tipos de receptores diferentes en el que cada uno pues, puede detectar una molécula diferente, ¿cómo es posible que podamos oler más de 10,000 tipos de olores? O sea, ¿qué? No tiene sentido. Y aquí es donde nos damos cuenta que hay cosas bien raras con el olfato. Por ejemplo, como dato curioso, los seres humanos tenemos entre 20,000 y 25,000 genes en nuestro genoma, en nuestro ADN. Hay, Un chingo. ajá, como 25, ponle 20,000 para redondearle. Ok. Ponle 20,000 genes. Uno de cada 50 de estos genes están relacionados al olfato. Y en prácticamente todos los cromosomas hay genes relacionados al olfato. Entonces ahí te das cuenta, oye, pues es que este sí es un sentido bien cañón. O sea, si se le está dando tantos genes para solamente esto, pues es porque es importante y porque es complejo. Pareciera que es sencillo, pero realmente es muy complejo. Al grado donde, pues, está esta duda de, bueno, ¿de dónde salen esos 10,000 olores diferentes o 1 trillón de olores diferentes si nada más tenemos 300? ¿Y sabes qué? Yo creo que la respuesta entre los genes y la cantidad de olores es la combinación que hay de genes. Los mamíferos en particular tenemos, o bueno, los animales en particular, todos los animales, todo el reino animal y las plantas también, nada más que funciona un poquito diferente. Se hizo un sistema de intrones y exones. Entonces Sí. hagan de cuenta que todos esos genes que tienes están compuestos por partes que sí codifican, es decir, que van a producir algún tipo de producto, una proteína, una glicoproteína o un algo, ¿no? Una instrucción, algo. Una instrucción que Ujú, sí se va a ejecutar, ¿no? ujú, Y otros tantos pedazos que, pues, que no. Entonces, estos ujú. pedazos pues, que no, resulta que se han descubierto poco a poquito las funciones de algunos y que con combinaciones diferentes se puede llegar a producir o a tener productos diferentes, efectores diferentes. Así es. Entonces, esto se le llama splicing, es un Ujú, anglicismo, ¿no? splicing. Pero quiere decir En que español sería corte y empalme. corte y empalme, así es como un copy, Ujú. copy y le pegas Copy como paste. traslapando, No, más bien una cosa sería así. cut, más bien es cut Ajá, cut y y paste. en paste, exactamente, sí, Ujú, traslapando, porque tiene que quedar un pedazo encima del otro, ¿no? sí. Como imbricado. Entonces, este tipo de respuestas ahorita obviamente no las tenemos puntuales, porque pues falta todavía, ya tenemos el genoma humano y todo este asunto, pero Ujú, pues falta hacer investigación al respecto, pero es probable que la respuesta esté ahí. O sea, a medida que el cuerpo de conocimiento ha ido creciendo en biología evolutiva, en genética, que están muy relacionadas, y en otros campos de la biología, podemos, y de las ciencias naturales, ¿por qué no? Podemos ujú. ir explicando de a poquito como que este tipo de fenómenos y darnos cuenta que no es una sola variable o no es una No. sola cosa la que Ujú, determina alguna característica, sino que son un montón de condiciones las que se unen para dar resultados, un resultado en general y muchas variaciones de esos sí. resultados, ¿no? Entonces, ahorita nosotros no tenemos esa respuesta, no les podemos decir específicamente por qué la cantidad de olores se ha disparado en las últimas investigaciones, porque ni siquiera los científicos todavía tienen una explicación, pero se considera que es muy probable que ocurra esto, que tenga que ver con esto que les platico, ¿no? O sea, que esta manera en la que el genoma está adecuado y que se pueden combinar pedazos codificantes con otros pedazos no codificantes para dar algún producto Sí. diferente o inclusive entre codificantes y codificantes, o sea, se hacen Sí, sí, sí. combinaciones para que te Ujú, puedan dar este tipo de productos. ¿Por qué estamos hablando de productos? Porque, pues, ustedes saben que los genes son las instrucciones y lo que se codifica o lo que se sobrescribe son un producto, una proteína regularmente, que eso es en lo que nos especializamos los animales en producir. Y estas proteínas son estos receptores de los que está hablando Isaac. así Cuando, es. cuando nosotros decimos receptores, o sea, la traducción en la cabeza, porque pues nosotros ya estamos como muy acostumbrados, es una proteína que se dobla varias veces y que entra y sale de la Ujú, membrana de la célula. Entonces, justo estamos hablando de células que tienen estos bigotitos como penachos o bigotitos así, y otra vez en ujú, YouTube ujú. estamos haciendo la mueca, y entonces aumentan la capacidad de poder pegar esta cantidad de moléculas o de partículas odoríferas, y entonces en esas membranas
que componen estos bigotitos, están estos receptores de muchos tipos, de muchos, Sí. muchos tipos, y se creía, o bueno, el paradigma, ¿no? O lo que se tenía como un concepto estandarizado, que es lo que comentaba Isaac, era que corresponde un receptor a un tipo de olor nada más. Ujú. Entonces, por eso la duda que Isaac comenta me parece muy loable porque el cuerpo de conocimiento sigue creciendo y a final de cuentas, esa es la maravilla de la ciencia, ¿no? O sea, darse cuenta que nos falta mucho por conocer y que nos vamos a ir corrigiendo y mejorando de a poquito, pero con evidencia. Sí, y es que aquí la dificultad del olfato es que, o sea, particularmente el olfato, no hay una forma de tú realmente estudiar el olfato, digamos que en acción. O sea, tú puedes sacar a los receptores, los puedes sacar, puedes aislar a las células, pero realmente no puedes ver a nivel molecular, a nivel así tan profundo, en acción qué es lo que está pasando. Todavía no Todo lo el sabemos, sistema, todo el exacto. sistema. Y fíjate que hay una herramienta bien interesante que se llama optogenética, que es Ujú. básicamente hacer que cuando un gen se activa, se prenda la región en donde está efectuando, ¿no? Sí. Entonces, estas optogenéticas han sido como que herramientas que son bastante nuevas, de verdad. Son bastante nuevas que han sido pioneras en ver, por ejemplo, qué áreas del cerebro se activan de acuerdo a Sí. diferentes estímulos. Pero como bien comenta Isaac, recrear el sistema olfatorio entero está en chino. Y De es que, verdad está en y es que chino. también está muy difícil porque es así esta duda de, oye, ¿realmente todos percibimos todos los olores iguales? Ah, fíjate que estaba leyendo uno de los artículos el de las ratas, el de los ratoncitos, el del premio Ujú, Nobel de los ratoncitos. ujú, Justo platicábamos, Isaac y yo, de este artículo, porque me dice Isaac, es que esto aplica nada más para ratas. Y yo estoy para ratoncitos, discúlpenme, porque no es la misma especie. Y yo estoy de ujú, acuerdo con él porque pues no hemos leído el artículo. Cuando lo leamos y lo encontremos, se los platicaremos, ¿no? Se los traeremos como algo novedoso, pero no hemos encontrado esto en donde el autor dice que es una especialización de la especie. En los ratoncitos encontraron unos genes nuevos, diferentes a los que ya sabíamos que existían. ujú. Y estos genes que, sin la memoria no me falla, son los M4A, una cosa así, MS4A. Ajá. Entonces, estos tipos de genes que son, como habíamos platicado, o sea, estos tipos de receptores, discúlpenme, que están codificados por una familia diferente de genes, son una variedad enorme y no se había Ujú. detectado nunca. Y entonces se encontraron en un tipo de células que son como un collarcito que está alrededor del bulbo olfativo, ¿no? Entonces se producen Más que del bulbo del epitelio. perdón, sí, del epitelio, de las células de las que estábamos hablando, más abajo. Ujú. Como que hay Entonces, tienen un anillo así un alrededor, un collarcito, collar. o sea, está lineal la parte del epitelio con el moco y luego encima están estas células de las que estábamos hablando que tienen los bigotitos. Ujú, Entonces, esos bigotitos se entreveran en el moco, pero la parte de arriba tienen como la cabecita, la que ya no está en el moco, la que está más cerca de la parte del cerebro, tiene este collarcito donde están ujú. organizadas estas células, ¿no? Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Es que dependiendo de la especie, una respuesta bien de bióloga, porque soy bióloga, lo acepto, De que dependiendo, bióloga, biólogo, haz lo tuyo. bióloga Dilo es lo tuyo. tuyo, dependiendo de la especie, pues se presentan este tipo de modificaciones, ¿no? Que les confieren como esta habilidad de poder detectar diferentes tipos de alimento. Y me van a Sí. decir, Lola, pero es que como cada tipo de especie, pues sí, lo que pasa es que si no, no serían especies diferentes. O sea, Ujú, a través de las eras y del tiempo, las especies o los organismos se fueron juntando unos con otros, que a los casos de los organismos unicelulares es mucho más fácil, o sea, de las bacterias, de los hongos a veces también es mucho más fácil, pero también se fueron apareando en el caso del reino animal y de las plantas unos organismos con otros. Y entonces fueron adquiriendo características que por probabilística pura, hicieron o les permitieron sobrevivir, ¿no? Entonces, el hecho de que estas especies o estos ratoncitos tengan estos receptores MS4A ujú. que detectan precisamente olores de semillas y de alimento nutritivo para ellos, pues les permitió
poder tener más alimento y entonces poder sobrevivir. Y pasaron esta característica, porque pues fueron los que quedaron, ¿no? Los que se mueren, pues no, y que no hayan producido descendencia, bien, gracias. Y Ujú. entonces, con todo este rollo, lo que quiero decir es que, ¿cómo sabemos o cómo podemos decir que esto es posible? Bueno, pues es posible dentro de la gran variedad de formas de vida que existen en el planeta. Así de sencillo. O sea, entre más variaciones de formas de vida vas a encontrar más variaciones en sus sistemas, aunque tengan un core que sea muy parecido. Es como una Sí. carrera que tiene un tronco en común con otras 4. Ujú, Ese tronco en común se va a conservar y esas 4 van a ser diferenciadas de alguna u otra manera, ¿no? ujú, ujú. Por ejemplo, ¿qué diferencia tenemos con los perros? Sí, Pues en físicas cuanto a cómo leemos. tenemos un montón de diferencias físicas. Pues, ah, bueno, a ver, ellos caminan en 4 patas O para sea, del empezar. olfato, pues. Pero es que sí tiene que ver, te voy a decir por qué. Porque el hecho de que estés más cerca del suelo, o sea, que tengan las 4 patas con la Ujú, cabeza más cerca del suelo, muy a diferencia del esqueleto de un caballo o de una jirafa, ujú, pues obviamente el hecho de que puedas bajar tu cabeza y olfatear el piso, que es en donde la mayoría de las moléculas están, o el aire cercano donde se conservan en una ujú. capa, pues entonces el sistema pues empieza y no puedo decir que sea una causa de la otra, sino más bien puedo decir que puede ser probablemente algo que se desarrolló de forma conjunta, ¿no? Ujú, Que puedes tener acceso a un montón de moléculas diferentes. Pues los perros son especies cazadoras y tienen caninos. Regularmente vienen de los, bueno, no regularmente, vienen de. vienen de los lobos y además regularmente andan en grupos, en jaurías. Ujú, Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Con todo esto, bueno, pues que dependen del olfato para encontrar su alimento. Son animales que cazan, que tienen que rastrear y pues la dependencia de este sentido del olfato los hace pues ir de alguna u otra manera permitiendo que los que sean más capaces para poder tener este sistema más efectivo, pues sobrevivan, ¿no? sí. Y aparte es toda la selección de las razas. ¿Qué pasa con Ujú, esto? Bueno, ustedes saben que hay perros que se llaman braquicéfalos, que son súper chatitos, ujú. así como su servilleta, ¿no? O sea, súper chatitos de aquí. Y Como hay los otras pugs. especies como los pugsitos, ¿no? Y hay otros o los bulldogs, y ellos no huelen muy Ujú, bien porque la parte donde debería estar, o sea, la bocota donde debería ujú, estar toda la parte del epitelio de la nariz o del olfato, ujú. es muy chiquita y batallan mucho para que puedan pasar. Entonces, un perro que sería un mesocéfalo, como un beagle, por ejemplo, y por aquí tengo al lado roncando a una, tienen una cantidad intermedia de tamaño de este epitelio. Entonces tienen un montón de células, pero de verdad tienen un área de 150 centímetros cuadrados en promedio, comparado con la del humano, que es de 2 a 10 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ujú, Y además presentan más de 200 y 300 millones de receptores comparado con lo que nosotros tenemos. Entonces, si tienes un área muchísimo más grande, a ver, eran de 2 a 10 centímetros en el humano, y 150 pues es 10 veces más ujú. de lo que tienes, pues por puro tamaño, por pura probabilística, vas a poder distinguir una mayor cantidad de olores, pero además Sí. tienen otro sistema, ¿cómo se llama? No me acuerdo del sistema vomeral, Ah, el de las feromonas. el de las feromonas, ¿te acuerdas Vomero del nombre? nasal. Vomero nasal. Entonces, ese sistema vomero nasal que nosotros no tenemos, o por lo pronto no lo tenemos desarrollado, no hemos encontrado el equivalente en el humano, Ujú, los perros lo tienen súper desarrollado. Y este sistema de vomero nasal lo que hace es que detecta moléculas muchísimo más pesadas ujú. y las detecta de manera directa e inmediata. Entonces, y hay otra cosa como bien interesante, que los perros cuando olfatean ven que hacen así como, ¿sí? El momento ASMR del perro. Sí, Tenía que sí. hacerlo. Lo siento. Pero es como que respiran, es una alteración de la respiración, es como de, Sí. y luego sueltan, así, o que te Ujú, escupen, hasta sí, te sueltan los mocos, ¿no? Lo que están sí. haciendo es conservar las moléculas del olor en la parte de arriba, pegada a la parte del epitelio, y las otras están soltando el aire sin deshacerse de las moléculas. Entonces son Sí. adaptaciones que se han dado y son características que se han conservado
para permitir que la especie pueda sobrevivir con los hábitos que tienen. Y bueno, básicamente esas son las dos diferencias, pues son las diferencias más grandes que hay entre un perro y Ujú. un humano, ¿no? Hay más diferencias, pero tiene mucho que ver con el estilo de vida, de dónde surgieron estas especies, Sí, ¿no? Y tienen también mucho que ver con la crianza selectiva, o sea, sí. porque los perros cazadores, curiosamente, las utilidades que el humano le ha dado, se oye bien feo, ¿no? Pero los perros que son más chatitos, pues en el caso de los bulldogs, se seleccionaron los especímenes con bocas más cortas para que Ujú, no tuvieran un lugar y sin colas, un lugar en donde morderlos o donde embestirlos el toro, porque eran ujú, bullfighters, ¿no? Y ujú. súper primitivos, pero también eran perros de guardia. Mientras que otros perros cazadores, por ejemplo, los beagles, y otra vez que les traigo a colación, pero es que sí los amo, fueron conservados como mesocéfalos, o sea, es una cosa como mucho más conservada, una proporción que es Ujú. intermedia y que les permite tener ese contacto con el suelo y les permite tener ese intercambio de aires que necesitan. Los braquicéfalos casi no pueden respirar, tienen problemas de respiración porque Sí. los han hecho Y demasiado además chatos. y además el paladar de los braquicéfalos pues está mal diseñado, ¿verdad? Lo tienen Está demasiado como, largo y les puede tapar. sí, está como Muchas veces hendido, o necesitan sea, cirugía para, sí, como que la para, parte de atrás del paladar blando como que les tapa, les sí, cuelga y les exacto. tapa, entonces a veces les cuesta trabajo respirar. Se oye como si estuvieran Pobrecitos. rocando eternamente, ¿no? Entonces van Sí. caminando y es un por todos lados y Ujú, pues no es que estén roncando, es que tienen ese pedacito. O sea, a grandes rasgos esa es la diferencia entre un perro y un humano, ¿no? No nada más ujú. es el tamaño, sino que tienen un órgano distinto o otro sistema Sí, distinto y detectan diferentes pesos moleculares. O sea, ya si sí. nos queremos oír muy técnicos, eso es, detectan Ujú, diferentes pesos moleculares, ¿no? sí. Y además del olfato, o sea, en sí de la mecánica del olfato y de a nivel de la anatomía, digamos, nasal que pueden Ujú. tener, también hay una cosa bien interesante sobre los animales y sobre en comparación con los humanos. Los humanos somos primariamente visuales. Nuestro sentido especial más importante es la visión, en el sentido de que es el que si pierdes es el más catastrófico de perder y Sí, además que si ustedes se ponen a pensar en recuerdos, en conceptos, en cualquier cosa, lo más probable es que lo conceptualicen como algo visual, ¿sabes? O sí, sea, sí, tú te acuerdas de una cosa y te acuerdas de la escena, de lo que viste, te acuerdas de los rostros, te acuerdas o sea, te puedes acordar también de las sensaciones, otras cosas, ¿no? Pero somos principalmente visuales, a diferencia de los perros y de animales donde su sentido más desarrollado es el olfato. Un perro se acuerda más de los olores. Por ejemplo, nosotros asociamos mucho los rostros, de que, sí. mira, este rostro es el de Lola, este gran rostro es el de Isaac. Los perros te huelen y así te reconocen. O Sí, sea, exacto. Pasas por la revisión. Cuando llegas a casa de alguien más y tienes un perro, va y te va a oler. uh, ujú, Uy, y va a estar detectando ujú. si el perro se echó, a qué hora se echó, si se ¿Qué te puso al comió? lado, qué comió, Si exacto, está enfermo o no está enfermo. si anda en celo, es un montón de Ujú, cosas, ¿no? Pero también a nosotros nos reconocen por la cantidad de horas que pasan con nosotros. O sea, sí, el olfato, igual que la vista, ¿no? Pero el olfato tiene esta capacidad, esta plasticidad de poder ser entrenado. Y esto es en ujú, cualquier especie, no nada más en los perros. Nosotros como humanos podemos platicar, por ejemplo, de sommeliers, que son estos catadores de ujú. vino que Y que, pueden detectar, sí, todas las la, la. notas del vino. Y cuando tú te entrenas en esto, Sí, cuando tú te haces, iba a decir adicto al vino, pero en realidad no, solo que eso se llama alcoholismo. No, pero cuando desarrollas este gusto por el vino, ujú, puedes notar lo que se llaman notas. Y lo mismo pasa con el café y lo mismo pasa con la gente que se dedica a la gastronomía, o sea, que son degustadores, que pueden llegar a detectar componentes del olor. Y los perfumistas, se me olvidaron que son muy importantes, son los una muestra perfumistas sí también. clara
increíble Ujú, de cómo se entrena el sentido del olfato, no nada más para evocar estas memorias de las que hablábamos al inicio del programa, sino para hacerlas ujú. tan importantes como el sentido de la vista, con lo que Sí. platicaba Isaac. Pero esto es con entrenamiento y como de alguna Ujú. u otra manera el ser humano, pues las necesidades han ido cambiando, hemos dejado de practicar el entrenamiento El del olfato. olfato. Ujú. Ujú, Sí, antes era debido a muerte determinar si lo que te estás a punto de comer está podrido o no. sí. Ahorita pues nada más le ves la fecha de caducidad y ya, no te lo comes. Entonces, también Bueno, pues lo que, bueno, hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. me declaro culpable. Ay, ya caducó, le quedan 3 meses, me lo voy a comer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para eso tengo sistema inmune. Perdón, te interrumpí, disculpa, Misa, que es que fue prácticamente imposible. Estabas diciendo que lo hemos dejado de utilizar y que ahora con los alimentos, pues nada más vemos la fecha de caducidad y ya no lo comemos, pero antes era indispensable. Sí, 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 entonces pues ya, pues es como todo en la vida, lo que no se usa se desecha y no es que se deseche, o sea, también tu cerebro humano está muy, o sea, es muy bueno para distinguir a qué cosas sí ponerle atención y y a qué cosas no, aunque tú no te Exacto, des cuenta. Y exacto. también aquí tiene otra peculiaridad del olfato que lo diferencia de todos los demás sentidos, es que el resto de los sentidos le hace visión, oído, gusto, tacto, o sea, y todo lo que incluye el tacto, el equilibrio, todos los sentidos tienen un relevo en el cerebro antes de llegar a la corteza. La corteza cerebral es como la parte de que está hasta afuera, que se ve así como arrugadita, que como pueden ver aquí en Ciencia al Chile, todas esos, todas esas como arruguitas, así como pasitas que es el cerebro, la superficie se llama corteza y esa es la parte donde están las neuronas que interpretan y que le dan como sentido a todo. O sea, que traducen estos estímulos en, ah, es un olor, es un sonido, y ya lo vuelven consciente. Pues resulta que todos los sentidos pasan por un paso previo antes de llegar a la corteza cerebral, un paso que se llama el hipotálamo, que el Mm, hipotálamo es el que dice, ok, me están llegando todos los estímulos del mundo alrededor de mí. ¿A cuáles sí les voy a poner atención y cuáles no? Los que sí, sí pueden pasar a la corteza cerebral y los que no, aquí se acaban. Por Es como ejemplo, un bouncer, ¿no? O sea, es sí, como es el como un bouncer cadenero. así de que el Ajá. cadenero del antro de que hasta para allá. Entonces, por ejemplo, tú en este momento, nosotros en este momento estamos sentados con nuestras bellas tepalcuanas en nuestras respectivas sillas, pero no por eso estamos, pero no Perdóname. ¿Sus respectivas qué? tepalcuanas, nalgosidades. O sea, pero no por eso estamos todo el tiempo conscientes de la presión o sea, a lo mejor ahorita que ya lo mencioné, ya pensaste en que estás sentada y ya sentiste tu silla, ya te acomodaste. Por ejemplo, traes tu ropa puesta y no estás, o sea, no estás todo el tiempo pensando, ay, tengo aquí como una etiqueta en el cuello y o sea, puedes estar rodeado de estímulos y no significa que todos esos estímulos van a terminar siendo registrados por tu mente consciente. Resulta que el olfato no pasa por ese filtro. El olfato llega o sea, a estas células olfativas que están en la nariz, en ese epitelio olfatorio, perdón, se estimulan. Hacen un relevo con otro tipo de neurona que se llama neurona mitral, pero que está también ahí como en el bulbo. O sea, te subes como pasas el paladar, ya dentro del cráneo, y hay una cosa que se llama bulbo olfatorio, donde ahí se concentran varias neuronas y hay glomérulos olfatorios y varias cosas así bien fumadas. Y luego de ahí se va Derechito. derechito a la corteza olfativa y se va al sistema límbico. Y es que es bien curioso porque esa corteza olfativa está bien cerquita del sistema límbico, o sea, donde estaba lo del hipotálamo, la amígdala, que es Sí, como el centro del estrés y donde detectas todo el peligro y demás, y y donde los guardas recuerdos. memorias. Uh Ujú, -huh. exacto. Entonces,
todo eso está en el centro y ese es el sistema límbico. O sea, todos esos órganos, que son varios, no nada más son estos, están todos bien, bien Ujú. cerquita. Y la parte que lleva del bulbo al cerebro, o sea, esa estructura, esa carreterita, esa manguerita, vamos a llamarlo Ujú. de alguna manera, está ahí Sí, está en pegaditita. chinga, está ahí luego, luego. Son vecinos, Y, son así, se saludan en la y, mañana de... y, y más que el que estén cerca, porque pues los impulsos nerviosos pues son bien rápidos. Por ejemplo, el tracto visual tiene de los nervios más veloces del oeste, ¿verdad? Pero, pero el punto es que no pasa por ese filtro del hipotálamo, Le vale, le le vale. vale. Y Entonces, entonces por eso evocas cosas sí, bien, bien extrañas de repente, o sea, así es. y hay patologías en donde tienes alucinaciones desencadenadas por el Ujú. sistema, por un estímulo olfativo, ¿no? O sea, Ujú. no pasa. Eso podría ser epilepsia, Ujú, eso podría ser muchas cosas. ujú, Entonces, está súper interesante en ese sentido porque eso explica por qué también estás así de que, ay, ya te pusiste de malas y no sabes ni por qué. Ay, es que me llegó un olor aquí que me recuerda a una persona que me cae mal. Y tú ni cuenta, o sea, no lo estás pensando, pero ya te cambió tu humor, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, Entonces, sí es verdad, o sea, tiene sí, unas injerencias increíbles. entonces aquí puede surgir una nueva pregunta. Me ando muy preguntón. Chan, chan, chan. Aquí puede surgir otra pregunta. Si estamos diciendo que no hay un filtro de si tú pasas y no pasas, ¿por qué no estamos todo el maldito tiempo saturados con todos los olores que están a nuestro alrededor? ¿Por qué cuando tú vas a una gasolinera llegas y, bueno, hay quienes sí les gusta el llegue de gasolina, a mí no, a mí me marea. Y no, me da mucho asco. Ah, bueno, yo también llego y es así como puta, puta. Pero después de Sí. un ratito que estás ahí, ya no lo percibes. O si llegas a un lugar que a lo mejor llegas a un lugar y aquí huele a pinche caño, al principio es así como, ver, ya, por favor, ya, llévame, por favor. Pero llega un momento donde te acostumbras, ya no lo percibes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay un filtro o no hay filtro? No, sí hay, pero no es filtro. O sea, no, Lo la que palabra pasa, más adecuada no es filtro. sí, no es filtro. Y lo que pasa es que no está al nivel del cerebro ese filtro. Está al nivel del epitelio Está y hasta está al abajo. epitel del bulbo. Ujú. Lo que pasa es que hay un umbral. Tú cuando estás expuesto mucho tiempo a un olor, o sea, cuando tú llegas a un lugar nuevo, ay, luego te llega así el olor diferente, distinto, Y de de todos los repente ya no lo lugares. hueles. Y de repente ya no lo hueles. Ujú. Ahí hay una relación con el tiempo de exposición que estás a un olor, a una molécula odorífera, y la cantidad de estas moléculas que necesitas para que se active esta señal. O sea, por eso, o sea, mientras más tiempo tú estás así olfateando algo, menos lo vas percibiendo. Sí, Y, es de golpe. Cuando vas y te enseñan, por ejemplo, un perfume o te dedicas a este tipo de cosas de oler, es de golpe, ujú. tiene que ser o sea, Ah, es un sí, golpe, es de un una, llegue así porque literal. es un llegue, sí, porque se satura. Como dice Isaac, llega a un Ujú, umbral, se satura y la señal deja de pasarse. ujú, Solamente es como para enfocar y discernir ujú. entre uno y otro olor. Sí, y esto tiene mucho sentido porque, pues el chiste del olfato, evolutivamente hablando, es poder identificar antes de tocar y de probar, identificar, es como tocar de lejos, ¿sabes? A Es un las cosas. sondeo, es un sondeo. Es un Ujú. sondeo de lo que está alrededor de ti. Y si hay tantos olores alrededor de ti que no puedes percibir cosas, pues pierdes su punto, o sea, como que ya no tiene sentido. Entonces, evolutivamente es por eso que se dio eso, cuando tú es, o sea, como que es para poder diferenciar los olores de fondo de los olores que están así como más al frente, como decirlo, o sea, como, sí, como que le quitas el fondo, este ruido, que no está bien decirlo ruido, pero sí como este olfato, estos olores de fondo y ya no los percibes, pero eso no significa que dejas de percibir todos los olores. No, Entonces, solo pues es un así está la cosa selectivo. con el olfato. Y fíjate que, a ver, también ahí es como bien chistoso, porque con todo y todo que es directa la estimulación de la molécula del olor a la Ujú. célula,
a la célula del epitelio, de ahí empiezan a haber un montón, los receptores que tocan, pues están ligados, en el caso más Sí. clásico, están ligados a una proteína G. Y esto quiere decir que tienen, Ujú. o sea, que los toca la molécula, se activan y luego de ahí se hace como una reacción en cadena, ¿no? Es como un juego de tú las traes. Exacto, Como es que. una carrera de relevos, ajá, exactamente, tú Ujú, la traes y el voto, ¿no? La pasas de uno a otro, o una carrera de relevos en donde hay que pasarla. Y entonces todas estas señales que se desencadenan tienen agonistas, perdón, tienen antagonistas, tienen ujú, moléculas que cortan esa reacción, es como de, ah, ya lo detectamos, córtale, mi chavo. ujú, Y ujú, entonces llegan estas enzimas en donde se interrumpe la reacción para que se pueda seguir dando la función del olfato sin saturar de señales ujú. al todo el resto del cuerpo o del sistema olfativo. Entonces, esto es como ir formando o ir ordenando las señales que se perciben. Es como Ujú. cuando tienes un montón de gente y las pones en una fila para que pasen por el revisor, ¿no? O por un Sí. checador. Entonces, Ujú. básicamente esa sería como una analogía, porque no es un filtro, o sea, no es un pasas o no pasas, sino más bien es vas a pasar, pero vas a pasar en orden. Entonces Ujú. el hipotálamo, a final de cuentas, pues ahí ya se sale de la ecuación. Y Ujú. eso es algo bien interesante porque la diferencia, una de las diferencias entre los perros y los humanos es precisamente eso, que los perros tienen la capacidad de discernir o de poder cortar mucho más rápido esos estímulos y pueden diferenciar súper rápido una cosa y otra. De Pero otra. Ujú. exacto. Y entonces cuando tú entrenas tu olfato para poder diferenciar más olores de los que estás acostumbrado, situaciones similares cambian. Inclusive hay Ujú. técnicas de respiración, como les comentaba hace ratito, para poder lograrlo. Está súper interesante eso, ¿no, Ujú. Isaac? Que no pase por el filtro y que tenga como un Sí, sistema de ordenamiento de datos y todo eso. sí, está súper interesante y bueno, quisiera yo hacer una tangente que no es tan tangente. A ver. Las neuronas que forman o sea, esas neuronas especiales que les llamamos es células olfatorias. Son neuronas y son las únicas neuronas en el cuerpo que están constantemente reemplazándose. Alrededor de cada 30, 60 días se cambian por nuevas, o sea, es único. De eso que empezábamos de que las neuronas con las que naciste son las que te mueres y ya valió, si se mueren, bueno, ya sabemos que eso no es tan así, es mentira, pero en la nariz, o sea, en el epitelio olfatorio, esas neuronas se recambian como si fuera epitelio, pero siguen siendo neuronas, o sea, están Sí, cañonas. son epitelios especializados, ¿no? O tal vez neuronas diferenciadas. No sé, Sí, muy no sé si es de arriba especializadas. abajo o de abajo para arriba, pero el punto es que el hecho de que se vayan reemplazando una y otra vez y que al recibir los estímulos correctos, pues puedas ir como em, coronando o adornando o agregando muchísimas Sí. más capacidades por los receptores que se van agregando cuando Ujú. ejercitas esta capacidad. Ahora, Pero, bueno, aquí quería ajá, mencionar algo importante, dilo, que dilo. estas neuronas, a diferencia, por ejemplo, de las papilas gustativas, que son células que también capturan moléculas y las interpretan, que esas no son neuronas, pero hacen algo similar. En el olfato lo que pasa es que cada célula tiene un solo tipo de receptor. Ujú. Entonces, entonces vuelvo a mi pregunta que tenía hace rato de de dónde salen tantos olores. Y aquí hay algo bien extraño porque es meterse al mundo de la física cuántica. Han habido muchas teorías, algunas nada más llegan a hipótesis, otras sí ya son teorías, de cómo es que percibimos el olfato. O sea, cómo es que sucede, porque no tiene sentido. Antes se pensaba que era nada más eso, de que tienes tu receptor y tienes tu molécula ligando, que es como si fuera una llave ligando, y el receptor es la cerradura en la que embona. Esa es como la concepción clásica, donde piensas que así funciona, pero realmente ahí es Que donde es de dices uno a uno, ¿no? que es de O sea, uno a es uno uno. a uno. Ajá, pero dices, pero no tenemos suficientes receptores como para todas las moléculas que podemos distinguir. Entonces, aquí hay gato encerrado.
Entonces dijeron, bueno, pues es que a lo mejor no es que identifique a la molécula completa, a lo mejor identifica ciertas partes, ciertos grupos funcionales, pero también esto puede ayudar a pensar de que, bueno, pues entonces moléculas que tengan formas similares o grupos o terminaciones similares, pues pueden oler parecido. Pero hay muchas excepciones a esta regla como para que realmente esto sea la regla. Por ejemplo, Ujú. la vanilina, que es una molécula que es la que le da el olor distintivo a la vainilla, Ah, y yo, ahí es que es vanidosa. Ah, la vanilina, la vanidosilla, no es cierto. la vanidosillina. La vanilina, pues tiene este olorcito a vainilla, pues rico, ¿no? A vainillita. Pero tiene otra forma que se llama isovanilina, donde solamente dos grupos funcionales están cambiados de lugar. Y realmente dices, bueno, pues tiene los mismos grupos funcionales, pero tiene un olor muy diferente. Tiene un olor como medicinal, medio amargosito, desagradable. Entonces dices, si esta hipótesis de que realmente son nada más piececitas lo que está olfateando es lo que, o sea, lo que identifican los diferentes olores, pues deberían de oler igual la vanilina y la isovanilina y no huelen igual. Y así hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos. Entonces, no me acuerdo a quién, ahí se los dejaremos en las referencias, se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, ¿qué tal que aquí lo que está pasando es una fumada de física cuántica? Cada que dicen física cuántica, a mí me suena que vamos a hablar de metafísica No, no, o no, de para algo nada, así. O ¿eh? sea, Para a nada. ver, Aquí la metafísica, la única metafísica que les manejamos aquí es la que es parte de la filosofía, que habla sobre el universo, y no la de las energías, no sé qué. Bueno, resulta ser, resulta ser que todas las moléculas tienen cierta vibración. Todas las moléculas tienen, pues sí, una vibración dependiendo de los átomos que las componen y de la posición de esos átomos. Y no me estoy refiriendo a vibración de, ay, es que estoy vibrando alto, estoy vibrando bajo, nada de justo te eso, iba a ¿eh? decir eso. No, jamás. Estoy hablando de que literal vibran, porque tienen energía cinética, pues en ellas, ¿no? Estas moléculas, todas las moléculas vibran, no está nada realmente, pues así quieto. Y resulta que hay una técnica que se llama espectroscopía Raman, porque así se llamaba el que la descubrió y la inventó, Raman se apellidaba. ¿También hizo sopas? Ese es Ramen, Ah, no es cierto. ese es Que Maruchan. sí, que sí está tonto. No, perdón, sí, ya. La espectroscopía Raman. Bueno, la espectroscopía Raman resulta que pues la idea es identificar moléculas, o sea, la estructura molecular de algo, estimulándolo con un rayo láser y luego viendo cómo lanza luz para todos lados después de que se estimuló por el rayo láser. Pero evidentemente en nuestra nariz no tenemos rayos láseres. Entonces, entonces debe de haber otro sistema de espectroscopía, no de luz, que pueda explicar esto. Y ahí es donde entra la física cuántica. En la física cuántica, pues es una parte de la física fumadísima, donde nada tiene sentido, donde cosas que en la física común pasan, aquí no pasan y viceversa. Entonces, hay algo que se llama efecto túnel, o en inglés se llama electron tunneling. Aquí, pues ya sabemos que cuando, no sé, cualquier cosa quiere pasar de un lado a otro, si hay una pared entre un espacio y otro, pues lo va a pasar, va a rebotar. Resulta que los electrones y partículas subatómicas, como los electrones, sí pueden pasar de un lado a otro. O sea, no tiene sentido, pero así es, no sé, Pero yo es no que soy todo, físico no, es cuántico. que todo tiene que ver con la escala. O sea, si estás Sí, hablando, o sea, si tú estás comparando o estás diciendo que un electrón puede atravesar una pared de bloques, pues sería como muy normal pensar que sí, porque los electrones son chiquitititititititos, pero no es que pasen porque hay hoyitos del tamaño del electrón. ok, No, es que hay una barrera cargada que no debería dejar pasar un electrón
y de todos modos pasan. Pero eso es por cargas. No, no, Bueno, no, no. es más complejo. No lo entiendo yo muy bien porque evidentemente uno no es físico cuántico, Bueno, pero entonces pero no entiendo, no entiendo cuál es el mecanismo entonces que ah, utilizan. resulta que ahora la hipótesis se piensa que es que el olfato es una combinación de este modelo de lock and key, llave y cerrojo, Ujú, que es el de los receptores con su ligando, y el de este túnel, efecto túnel. Porque un receptor, digamos que podría de cierta forma eh, tener ese efecto, como que el mismo receptor quiere que pase un electrón de un lado a otro lado, pero no puede, o sea, uno de los principios de la física cuántica de este efecto túnel es que para que un electrón, por ejemplo, y esto es una técnica que se llama espectroscopía de túnel de electrones inelástica, ujú. donde si tú quieres pasar un electrón de un metal a otro metal, sí se puede, o sea, brincan, parece como que se esfuma de un lado a otro, pero siempre y cuando el metal, el lado del metal donde va a recibir el electrón, tenga un espacio de la misma categoría energética, o sea, con Para la que pueda misma, entrar ahí. exactamente, con la misma energía de Fermi, Fermi Ujú, Energy. ujú. Siempre y cuando sí esté a ese mismo nivel, sí puede pasar el electrón de un lado a otro. Parece que se esfuma y aparece en otro, como si se le teletransportara. Si está en un nivel más bajo, no puede pasar el electrón porque no hay donde, esa energía extra, esa diferencia de energía, no tiene a dónde irse. Entonces no pasa. Entonces aquí la hipótesis es de que si tenemos ese receptor que quiere pasar de un lado un electrón al otro, pero del otro lado la energía está más baja, pues necesitas algo aquí en medio para que le baje la energía a ese electrón y pueda caber en este nuevo espacio. Ujú. Entonces, la hipótesis dice que esta cosa que está en medio es la partícula odorífera, la molécula odorífera, el ligando, es decir. Entonces, parece ser que es una combinación de que el ligando interactúa con el receptor y se activa la proteína G y que además el mismo receptor hace este efecto túnel cuántico, en el que ahora como ya hay una partícula aquí a la mitad, el electrón pasa a través de esta partícula, de esta molécula, perdón, Ujú. baja su energía porque pasó a través de esta molécula y Y ya ahora puede sí ya pasar. puede pasar al otro lado. Entonces, esto podría explicar también, este, porque hay más cantidad, o sea, a lo mejor a este receptor le Ujú. caben diferentes moléculas, le Claro. caben varias. Ujú. Y lo que realmente está detectando es el paso del electrón a través de la molécula. No se me hace nada descabellado. Nada, Ese es, nada descabellado, porque todos los receptores, todas las moléculas en particular, ese movimiento del que tú estabas hablando, o sea, cuando son, por ejemplo, un carbono con un carbono, tienen esta distorsión, este bending que hay, y entonces eso ujú, se da porque conviven los electrones de un átomo de carbono con los electrones del sí, siguiente átomo de exactamente, carbono. Y esa exactamente. convivencia que es traducida en palabras normales como de ir de un lado a otro, esa Ujú, convivencia que se da de un átomo con otro, que migran, los electrones, los átomos se conforman a grandes rasgos, los electrones que están dando vueltas alrededor, que son las ujú, partículas movibles, y un núcleo, ¿no? Que es de protones y neutrones. Entonces, estas ujú, partículas que se mueven, que son los electrones, están en diferentes niveles energéticos, como bien explicó Isaac, y entre más cerca estés del núcleo, más atracción van a tener hacia el núcleo, y entre más ujú, lejos, como un sistema planetario, ¿no? Y entre más lejos están, más fáciles brincar de un átomo a ujú. otro. Están más Entonces, cargados, tienen más energía. exactamente. Entonces, si esto es posible en los elementos que conforman todas estas moléculas, todas estas partículas, bueno, a ver, no, partículas es un poco más grande de lo que estamos hablando, pero a escala de elementos que componen más Ujú. cosas, más compuestos, más moléculas, entonces bien podríamos estar hablando de un movimiento de electrones sin problema Así es. y que el mismo, y esto produce
una carga eléctrica o una corriente eléctrica. La electricidad no es más o no es otra cosa que un Ujú, movimiento de electrones. Y ujú. entonces, cuando al receptor se le acopla esta molécula odorífica, perdón, u odorífera, que puede estar funcionando como un puente para que los electrones crucen de un lado a otro, y entonces la proteína pues va a estar transmitiendo Sí, esta carga exactamente. eléctrica. Es como si esta proteína estuviera haciendo una espectroscopía, es decir, como si estuviera viendo cómo es que la molécula está conformada. Entonces, a ver, pausa, pausa, pausa. Deja prendo mi luz porque ya se puso bien oscuro aquí. Y Bueno, entonces el receptor está sintiendo de alguna manera esta la carga. conformación molecular y atómica de cada molécula. O sea, está sintiendo la forma y la composición. Entonces, y esto sí, ya se demostró que sí tiene sentido. No me acuerdo exactamente cuál molécula fue, pero haz de cuenta, es una molécula que tú sabes que el hidrógeno es un protón con su electrón, ¿no? Ujú, Hay una forma del hidrógeno que es más pesado que se llama deuterio, en donde en ujú, su núcleo, además dos. le ponen un neutrón, Ujú. además del protón, entonces es más pesado, entonces vibra diferente. Entonces, resulta que esta misma molécula, cuando le reemplaza sus hidrógenos por deuterios, huele diferente, a pesar de que tiene las mismas características químicas. El deuterio y el hidrógeno son intercambiables prácticamente en cuanto a sus características, porque realmente lo que confiere las características químicas es el electrón. Sí. Entonces huelen diferente. ¿En serio huelen diferente? ¡Wow! Ujú. Entonces, eso es como una forma de decir, ah, bueno, es que sí tiene sentido entonces esto, de que como, aunque sea la misma molécula, le cambias los hidrógenos, Sí. vibra diferente, entonces huele diferente. Pero es que está bien complicado, y aquí otra vez regresamos al punto inicial. O sea, el olfato es algo muchísimo más primitivo, y con Ujú. primitivo no quiero ponerlo como algo negativo, sino algo No, muchísimo más antiguo que el resto sí, de los sentidos. Es una forma de comunicación mucho más antigua, sí, y está muy ligada a la quimiorrecepción. Bueno, es es un quimiorecepción. quimiorrecepción, pero en el sentido de que está ligada a quimiorrecepción en esto que estamos platicando. Y la palabra ahora quimiorrecepción para mí es como de me acaba de explotar algo, y creo Ujú. que el ojo como que se me fue de lado, porque sí está muy complicado de entender Muy que, complicado. pues sí, o sea, si es una quimiorrecepción, no es que está reaccionando no nada más a que sea un hidrógeno, un carbono, un azufre, o sea, un elemento en particular, Ujú. sino que esto nos remonta, como estás diciendo ahorita, a las propiedades atómicas y subatómicas Así es. de lo que hay por oler, o del Ujú. estímulo, ¿no? De la Así molécula que es. estamos hablando. Y entonces ahí ya pues se están rompiendo las escalas. ¿Te acuerdas? Creo que fue el segundo episodio que se llama ¿Podemos hablar con las moléculas? Ujú, sí. Hablábamos un montón de eso, o sea que todo Ujú. depende de la escala, y ahora me hace todavía mucho más sentido esto que estás platicando, o sea que a nivel cuántico, y quiero hacer ahí un paréntesis bien como que importante. Cuando decimos cuántico, estamos hablando de quantums, de paquetes, de partículas, de Ajá. cosas que sí conocemos, que sí hay detectores, que sí hay evidencia de que existen, que no nada más son partículas teoréticas, sino que se han empezado Sí, o teóricas, perdón, que se han empezado ya a descubrir poco a poco. A ver, electrones, protones y neutrones, eso es algo bien básico que sí, ya se conforma un sabía. átomo. Eso ya se Ujú. sabe, pero hay toda una serie de partículas, las Ujú. partículas leptón, las partículas tau, muchísimas Sí. otras partículas, los bosones como el bosón de Higgs, Ujú. que después yo creo que sí estaría chido hacer un programa de Sí, partículas, que ujú, estaría así como hablar un poquito, subatómicas, ¿no? ujú, muy Y cañón. entonces, o sea, cuando hablamos de física cuántica, hablamos de este tipo de partículas, no de cosas inexistentes, ¿no? Y Ujú. entonces, cerrando ese paréntesis, podemos decir que pues sí, o sea, el olfato es un sentido en toda la extensión de la palabra, que se basa en el análisis de los químicos que conforman las moléculas que estás oliendo. Sí. Ujú. Y análisis subatómico. O sea, Análisis subatómico. cañón. Ah, bueno, es que no todo es perfecto en esta vida, ¿verdad? Tiene un pequeño problema esa hipótesis que todavía no se resuelve. Oh, goodness. Es que las moléculas quirales, o sea, cuando algo quirales, por ejemplo, tus manitas son quirales, O sea, que o están sea, en espejo. en espejo, o sea, si las pones una encima de otra,
no ¿Cómo son cuál? iguales, pero están en espejo. Entonces, en esta Fusión. Ah, hipótesis, no. a ver, ¿de qué lado estás tú? A ver, A ¿de ver. este lado o del otro? Ahí, ya, ahí está. Una, dos, tres. Fusión. Fusión. Ay, no salió. Bueno, Ay, demasiado complicado. Nosotros no somos receptores, evidentemente. no. Pero sí estabas diciendo lo de las moléculas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Digo tanta tontería que luego se me van las cabras. Chale, a mí también se me fue el pedo por estar jugando. Sí, las moléculas quirales. Ajá, hay un problema con las moléculas quirales. Ajá. Según esta hipótesis, de vibración cuántica, las moléculas quirales deberían de oler igual, porque están conformadas igual. Solamente una es levógira y otra es dextrógira. O sea, una O está sea, para son la esta derecha girada para la derecha y otra para la y izquierda. otra para la Ok. izquierda. Entonces, pero Ay, no, te atoraste. Pues después de problemas técnicos, hemos regresado. Disculpen ustedes. Resulta que en Guadalajara les cayó un chubasco impresionante justo cuando estábamos grabando. Isaac pues salió valiendo por aquí. así es. Nos castigó el dios, la deidad de la física cuántica, por andar revelando secretos. Y Que no Cataplum, deberíamos. Y y Cataplum. Cataplum, me quedé sin luz. Pero bueno, nada que el poder de la edición y del copy-paste no arreglen. Entonces, pues, pues para nosotros han sido varios días, pero para ustedes ha sido un momento. ¿Qué más físico cuántico lo quieren? Entonces, Ándale. yo creo que vamos a seguir justo en donde nos quedamos, ¿no? Sí, estábamos hablando del defecto de esta explicación de la física cuántica Sí, para lo de los diferentes, el montonal de olores que podemos detectar, pero que solamente hay un tipo de receptor por cada tipo de célula, por cada así célula. es, por cada célula. Entonces, sería uno, pero pues estábamos cuestionándonos todo este tipo de asuntos y el defecto está en las moléculas que son isoméricas, las que son en Que son espejo. quirales. Perdón, quirales, las que son en espejo. Ujú. Pero, Sí, ¿qué entonces pasa con eso? sí, o sea, resulta que estábamos diciendo pues que todas las moléculas tienen una vibración, así de que, de que su vibración y el receptor lo que está viendo está detectando el paso de los electrones a través de esas moléculas vibradoras, ay, qué feo soy eso, a través de esas moléculas vibrantes. Entonces, se supone que las moléculas que son quirales, es decir, las moléculas que son un espejo así como las manos, pues deberían de oler igual, porque tienen los mismos enlaces, tienen los mismos átomos, pero resulta que hay ejemplos de moléculas así que no huelen igual, como lo es la carbona, con V, con B ¿A qué? labiodental, la carbona, no es como la femenina del carbón, ¿eh? O sea, no es la esposa del carbón, La sodia y el cloro se casaron y tuvieron a la carbona. la carbona. No, esta es otra carbona, ¿eh? Esa Así me es, dice mi mamá cuando me porto mal. ay, la carbona, pero con la R en otro lado, dices tú. Entonces, Entonces la carbona es un ejemplo entonces del fenómeno. sí, entonces la carbona con V es una molécula que se encuentra en los aceites esenciales de algunas semillas. Entonces, resulta que hay una versión de la carbona que huele a hierbabuena y la versión quiral, o sea, la que está volteada, la que es en espejo, huele a eneldo. O sea, el eneldo pues, es una hierbita ahí aromática. No puedo. Dinos qué está pasando por tu mente, Lola, en este momento. No, ya, perdona. Que la carbona huele a eneldo. Ay, ya, perdón. Es que las palabras las relaciono y me dan como que, bueno, huele en eldo, ya. Huele a eneldo. Huele en eldo. Huele en eldo. Bueno, ya. Y luego, una huele a hierbabuena y otra huele en eldo. Sí, entonces ahí dices, aquí hay gato encerrado, porque deberían de oler igual si esta Pero no, hipótesis fuera. no, porque no es lo mismo huele a traste que a traste huele. O sea, Exactamente. no es,
El chiste es que no, la direccionalidad de las moléculas también tiene que ver, porque igual el receptor no es simétrico, o sea, de un lado y del otro no es exactamente igual. Y si el electrón se está moviendo de izquierda a Exactamente. derecha, entonces te va a oler de un lado de una manera, pero si está De, oliendo de izquierda a derecha, te va a oler de otra. sí. ¿Ves? Entonces realmente es una combinación de la teoría de que es un receptor así como un candado y la teoría de la vibración. Realmente es una mezcla de ambas. Entonces, Yo ahora más bien todo me tiene lo sentido. imaginé como, imagínate que es un perrito que está en el parque y Ok, ese perrito pues es una molécula de olor, ¿no? Y por ok. un lado tiene un perrito y por el otro lado tiene un perrito. Entonces depende cuál es el que le huela la colita al perrito de olor, es el que te va a dar. O sea, si se voltea con el perrito A o con el perrito B, Ajá. pues el olor va a ser distinto. Sí, Es que terrible. les huele en el do. La carbona huele en él. La carbona les huele en el do. Terrible. No, pues es que en conclusión es eso, ¿verdad? Que la carbona huele en él. La carbona huele en el do y también huele hierbabuena. Exactamente. Son Pues cosas creo bien que extrañas, ¿no? O sea, que tiene sí, que, como no podemos verlo todavía con un instrumento que nos haga como tan tangible esas propiedades y que, o sea, apenas está lo del colisionador de hadrones, y no digo ujú, apenas, porque ya tiene bastantitos años trabajando y los descubrimientos y montar un experimento de estas magnitudes o los experimentos que se corrían al mismo tiempo que se siguen corriendo, es bien difícil, ¿no? Toma ujú. muchísimo tiempo. Y luego sigue un posterior análisis de datos que son un titipuchal de datos, los que salen, Ok. un titipuchal. O sea, es un chingo y dos puñitos. Ese es un Ajá, un titipuchal. titipuchal. Y, y lo que pasa entonces es que este tipo de cosas como no las podemos ver, o sea, como tú puedes ver un celular o un circuito o un algo, Sí, es muy difícil poder dar una explicación exacta y que todo el mundo lo podamos entender de un método como gráfico, ¿no? Pero sí. lo que sí es muy cierto es que en las partículas subatómicas, en el electrón, por ejemplo, tenemos el spin, el famoso spin, que es una Ujú. propiedad del electrón. Uno va para arriba y otro va para abajo. Ese es el spin. Y ese spin se tiene que completar en un orden y el arreglo de los electrones dentro de todos los orbitales, que son estos Ujú. espacios, tiempos o espacios probabilísticos en donde se almacenan o hay mayor probabilidad de encontrar un Sí. electrón, se llenan en un orden en particular. No se me haría Por cierto, extraño. si usted sigue pensando que el electrón es una bolita, Dios, que un átomo es una bolita con un núcleo, con electrones haciéndole vueltas como si fuera Jimmy Neutron, Se quedó como en otro modelo atómico que ya no se, es. se quedó algunos siglos atrás, ¿eh? Sí, Los electrones realmente están como en en una una especie nube. de nube, exactamente, con una nube con una forma tridimensional, que esa nube realmente es el espacio probabilístico que podría estar ocupando un electrón en cualquier momento, ¿O no? o no ocuparlo, Como pero el ahí gato, está. ¿está vivo o no Así está vivo? es, Solo sabemos que así está es. ahí en determinado espacio y tiempo. Quién sabe cuál sea, eso se tiene que calcular. Entonces, sí, efectivamente, o sea, ahorita ya sabemos todo esto, pero no lo podemos ver exactamente. No, y eso hace mucho más difícil poder dar una explicación a estos fenómenos. A mí lo que se me hace más curioso, Isaac, es que empezamos hablando del olfato y Ujú. terminamos hablando de física Del- cuántica. bueno, ¿qué nos pasa? Yo no sé. Aquí hay algo extraño, y Y creo que somos nosotros. hablando de perritos que se huelen la cola y que le huelen a Eneldo, pero sí. Así Conclusiones. es. Conclusiones, Conclusiones. Isaac. Conclusión número uno. El olfato es el más primitivo de los sentidos. Ok. Conclusión número dos. ¿Ah, yo? Sí, te Con- toca. conclusión número dos, a ver, el olfato es el más primitivo y además el primero que se desarrolla de los sentidos. Ok. En Ujú. cuestión En de, humanos. en cuestión de evolución o de De las fetito dos, creciendo dentro de mamita.
de las dos, de evolución, es el primero que evolucionó, y también cuando nace el bebé es el primer sentido que tiene activo. La ontogenia recapitula la filogenia. Qué miedo, Haeckel. Bueno, este, Qué miedo. conclusión número 3. ¿Cuál sería la conclusión número 3? Mm, Todo depende de la nariz con la que se huele, Muy cierto. A ver, porque no conclusión es lo número, mismo. no, Conclusión no, número 4. no es lo mismo, conclusión número 4, no es lo mismo que te huela a hierbabuena, que te huela, ay, ¿qué? Ya me hice Eneldo. bolas, a eneldo, No es lo mismo que la carbona te huela a hierbabuena a que que te te hierva. huela eneldo. Y conclusión número 5. ¿Qué conclusión buena sería la número 5? Pues quién sabe qué nos fumamos, ¿eh? Para terminar Hablando de física de cuántica. No, física pero cuántica. yo creo entonces que la conclusión número 5 es que estaría genial que se siguiera haciendo investigación al respecto de cómo funciona el sistema del olfato y Ujú. que estas teorías y, bueno, las hipótesis que se han dejado en el camino siguieran siendo exploradas de alguna manera, porque entonces estaríamos nosotros entrando en explicaciones de escalas mucho menores que nos podrían ayudar a resolver como este tipo de cuestionamientos de la interacción de otros tipos de, voy a ponerlo entre comillas, vida, como por ejemplo Ujú. los viruses, y contestar preguntas como ¿por qué con la COVID-19 y otros coronavirus perdemos el olfato? Por Buen ejemplo, o punto. sea, cómo es la interacción, ¿no? Porque esas interacciones sí son a nivel molecular muy, 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 muy chiquititas. Hay un Ujú. artículo que les vamos a dejar en las referencias que está interesante que habla un poquito al respecto de todo eso. Y esta conclusión es importante porque, dados los sucesos de toda esta semana, hemos decidido de alguna manera que hay que hacer hincapié en que la ciencia no te miente, solo se hace más sabia. Ujú. Entonces, las explicaciones que al principio teníamos como el dogma este de que un receptor, un olor por célula, ahora se están Ujú. rompiendo porque tenemos más herramientas para poder conocer qué es lo que está pasando. Así es. Y precisamente es por eso que la ciencia no es dogmática, es decir, se va autoactualizando, o sea, Sí, va cambiando. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta y no hay evidencia de algo nuevo, algo diferente. Se cambia o se suma. Capish, exacto. capish. Exactamente. No es que te esté mintiendo, es que pues hasta el momento es lo que sabía. A lo mejor en el futuro cercano nos vamos a dar cuenta que todo lo que dije ahorita de física cuántica, pues estaba mal, a lo mejor, pues sí estaba bien, pero pues en este momento es lo que sabemos. Tal vez podríamos enriquecer muchísimo más la explicación si pudiéramos ver cómo se mueven los electrones de verdad, o sea, si pudiéramos ver un electrón moviéndose de un lado a otro Si y eso, pudiéramos, ujú, si exacto, pudiéramos ver a los receptores en acción, exacto, un porque modelo en vuelvo a lo vivo. mismo, un modelo Ujú. en vivo, no existe, no, o sea, si sacas, es como si sacaras una medusa del mar, de que en el mar está de que, sí, soy una medusa, y si la sacas es una cosa desparramada, es lo Es un mismo. moco, ¿no? Ajá, Sí. terrible. Exactamente. Sí, entonces, bueno, esa es nuestra conclusión número 5. La ciencia no te miente, la ciencia solamente se va actualizando, haciéndose cada vez más sabia de Ajá, acuerdo a las herramientas que tiene, no nada más para ver o explorar, sino también para analizar esos ujú. datos que obtiene de la vida diaria. Y aquí es en donde entraremos después a otro tema muy interesante que son los modelos animales y por qué el video del conejito Ralph estaba mal y es anticiencia hasta cierto punto. Así Solo, es. Y porque es marketing 100%. es marketing 100%. Entonces, sí, vamos a hablar de esto en algún punto de nuestras existencias. Si nos dan el placer de seguirnos escuchando, guión, viendo y soportando mis chistes malos. Y bueno, estaría súper chido que nos escribieran o nos sugirieran en las redes sociales, en el Instagram, en el YouTube, en el mail, en el Facebook, si quieren saber de algo. Seguimos preparando temas, la cola es interminable, porque la ciencia, señores,
está en Es todos interminable. lados y es interminable. Así es, como las dudas y el conocimiento. Besitos, Isaac, besitos. Terminemos este programa con besitos. ¿En dónde les mandaremos besitos en esta ocasión a nuestros Ah, podescuchas? escucho visuales, no lo sé. Yo quiero mandar Chilivers, los chilivers. chilivers. Ujú. Yo quiero mandar besitos específicamente a los Patreons, que gracias a ellos podemos estar aquí y que si me cae un rayo a mi casa, media tormenta, no pasa nada, puedo volver a grabar y no pasó nada, sobreviví, que ponen un techo sobre mi cabeza, bueno, tampoco, pues, Bueno, no, pero porque no nos alcanza, pero sí, o sea, probablemente esto de volver a grabar no hubiera sido posible si no tuviéramos Patreons de verdad, porque las horas sí son así es. limitadas. Así es. Entonces, muchas gracias a nuestros Patreons. Los invito a todas las personas que quisiesen, gustasen y pudiesen apoyar este proyecto de Ciencia del Chile. Por favor, revisen nuestro Patreon. Vamos a dejar el link en todos lados para que si les interesa, ahí puedan soltar la dinerita, como dirían por ahí. Y pues, Así es. pues muchas gracias. Entonces, besitos a los Patreons. A mí también me falta decirles que, pues, cómo nos pueden ayudar sobre todo compartiendo, hablando de Ujú. nosotros, comentándonos en las redes sociales. Y pues no es precisamente ayudarnos a nosotros, sino más bien como que a que la ciencia se difunda. Igual cualquier otro podcast que tengas de ciencia o de temas que sean interesantes con fuentes de información que sí sean verificables, por favor, y compártelos. Acuérdate, lo que no se comparte se pudre. Y finalmente enviaré mis besitos en la nariz de mazapán de todos los perros viejitos que hay en el mundo. Ay, ay, qué bonito. La nariz ya toda así se quita. Toda jodida de los perros viejitos. Está bien. Pobrecitos. Andamos sentimentales con esto de los temas de los perros viejitos. Les mandamos además un abrazo súper fuerte a Eunice, nuestra única y salvaje matemática salvaje. Ujú. Le mandamos muchos, muchos besitos y abrazos y la queremos mucho solo porque sí. En fin. eh, Excelente. Pues no sé qué más podamos hacer por el momento. Ya recibieron los Patreons sus besitos y todos los perritos del mundo espero que reciban sus besitos en sus naricitas de mazapanes siendo ya viejitos. Si no es por el momento, les repito y les pedimos que nos compartan, nos sigan y nos sugieran, sobre todo nos comenten, porque solamente con los comentarios podemos crecer. Pero si eres anti-vaxxer, por favor, vete a otro lado y no me estés chingando la Ujú. madre. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Ciencia al Chile.